partida de Mario Vargas Llosa, reconociendo que pese a sus desacuerdos políticos, siempre fue una voz firme sobre la realidad nacional. Destacó que, aunque desde el extranjero, el Nobel jamás dejó de opinar sobre los problemas sociales del Perú. Pero claro, ayer todos hemos sentido el dolor de la pérdida de un grande, de Mario Vargas Llosa. Una persona que, fíjense ustedes cómo es la vida, ¿no? En varias oportunidades yo lo he criticado por su postura política, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con la manera que tenía de leer la realidad nacional, más aún cuando vivía en el extranjero y no podía sentir realmente lo que pasaba en el día a día aquí en nuestro país. Recordó que Vargas Llosa incluso se lanzó a la presidencia en 1990, respaldado por empresarios y medios. Cuando parecía tener el triunfo asegurado, Fujimori le arrebató la victoria, convirtiéndose desde entonces en su más feroz opositor y un defensor a ultranza de la democracia, algo que plasmó siempre en su obra. Nuestro país. Sin embargo, hay que decir que de los escritores, de los intelectuales latinoamericanos, por sobre todo, siempre fue de los más comprometidos con la política nacional, con los problemas sociales del Perú, al punto que postuló a la presidencia de la República en 1990 y cuando ya se creía ganador, porque lo apoyaba el empresariado, lo apoyaba la prensa, el sector político tradicional, el empresariado, le ganó a Alberto Fujimori y se convirtió en un enemigo de Alberto Fujimori porque además él siempre fue un demócrata por naturaleza. Y claro, cuando el Perú se convierte en una dictadura, Mario Vargas Llosa alzaba cada vez. Oxenford hizo un repaso de su talento narrativo, mencionando La Casa Verde, novela ambientada en Piura, inspirada en sus años de periodista. Contó cómo convirtió a un viejo amigo en personaje de esa historia, demostrando cómo Vargas Llosa retrataba con naturalidad la complejidad peruana. Es que podía, pues su voz, de hecho parte de su obra, no hace más que plasmar la realidad de nuestro país, de esta sociedad tan compleja en la que seguimos viviendo. Él, siendo un arequipeño que murió a los 89 años, escribía con una naturalidad historias, por ejemplo, que se narraban en Piura, La Casa Verde, que para mí es uno de los libros más importantes porque él parte para contar esta novela, que es una ficción de su época en la que era periodista, en la crónica, y tenía un gran amigo, un compañero al que convierte en personaje en La Casa Verde poniéndole el... Con emoción, anunció que el 13 de abril fue declarado duelo nacional tras su fallecimiento a los 89 años. Recordó su Nobel de Literatura en 2010 y el emotivo discurso que brindó aquella vez con Patricia Llosa, su inseparable compañera, a su lado, pese a los altibajos sentimentales que siempre marcaron su vida. Seudónimo de Carlitos. Y vamos a hablar un rato de Mario Vargas Llosa porque creo que vale la pena. Un día como ayer dejó de existir aquí en Perú, rodeado de su familia a los 89 años. Se ha declarado el 13 de abril como Día de Duelo Nacional. Es un Nobel. Hace 15 años, en el 2010, recibió el premio más importante que puede recibir una persona vinculada a la literatura, a las ciencias, y su discurso fue fabuloso, fabuloso. Ahí estuvo su compañera de siempre. Finalmente, Julián abordó las turbulentas relaciones amorosas del escritor, desde su polémico matrimonio con su tía política Julia, inmortalizada en La tía Julia y el escribidor, hasta el escandaloso romance con Isabel Preisler, ex de Julio Iglesias, que fracturó su familia y dejó huella en su historia personal. Patricia Llosa, y que con una paciencia increíble, porque luego él le da la locura de los 70s o de los 80s, ya, sí, pues, ¿no? Y la deja por Patricia, por Isabel Preisler, la mamá de Enrique Iglesias, la ex esposa de Julio Iglesias. Esto generó un pequeño divorcio al interior de la familia, ¿no? Patricia estaba desesperada y él tiene una historia amorosa, además un poco sórdida, ¿no? Se casa con la tía política, que es la famosa Julia, que da vida a Julia y el escribidor, y luego Patricia termina siendo la sobrina de Julia, o sea... En las últimas horas, los hijos de Mario Vargas Llosa hicieron una declaración impactante. La hija de un dictador no puede ser presidenta. Oxenford recordó cómo en las elecciones de 2021, el escritor, en lugar de tomar una postura neutral, apoyó a Keiko Fujimori,
lo que generó controversia. Fíjense ustedes que los hijos de Mario Vargas Llosa han declarado recién, y hoy es titular en algunos medios escritos, la hija de un dictador no puede ser presidenta. Recordemos que en las últimas elecciones, en las del 2021, cuando se le tocó a Mario Vargas Llosa asumir una postura que pudo ser neutral, decir no me gusta ni Keiko ni me gusta Pedro Castillo, invitó a la gente a votar por Keiko Fujimori. Y muchos dijeron... A pesar de que muchos lo acusaron de traidor por su apoyo a Keiko, Oxenford explicó que Vargas Llosa siempre se opuso tanto a la dictadura de izquierda como a los gobiernos autoritarios de derecha. En ese momento, creyó que votar por Fujimori era la única opción viable, aunque no coincidía con su ideología. Dijeron, no, Mario Vargas Llosa se ha convertido en un traidor, le tuvo miedo, él es una persona que siempre ha mantenido además una posición en contra de la dictadura de izquierda, de la comunista, pero también, por supuesto, de la derecha radical que instalan, ¿no?, gobiernos autoritarios que van en contra de la democracia. Y ahí en un momento uno podría decir, no estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa. Yo lo dije, me acuerdo abiertamente, hubiera preferido que, siendo un personaje tan importante, reconocido a nivel mundial, dijera, voten en blanco. Finalmente es un... Vargas Llosa decidió que, a pesar de no simpatizar con Keiko Fujimori, apoyaría su candidatura en 2021, creyendo que era la única opción viable para el país. Sin embargo, este apoyo fue aprovechado por la propia Keiko para sumar votos y capitalizar la imagen de un Nobel a su favor. Derecho, pero dijo no, endoso yo a la gente que cree en mí y que seguramente me va a escuchar a la hora de votar, que lo hagan por Keiko Fujimori. Creo que era la única opción que él encontró en ese momento, no porque simpatizara con Keiko Fujimori, pero la China aprovechó para capitalizar el que un Nobel, ¿no?, invitara a votar por ella para llevar agua para su molino, como siempre lo ha hecho esta mujer que lo único que quiere es ganar. El periodista destacó la postura única de Vargas Llosa, quien no solo utilizó su pluma para contar historias, sino para intentar transformar la sociedad peruana. A través de su literatura y su incursión en la política, el escritor buscaba cambiar la realidad del Perú, un país tan complejo. Además, regresando a Mario Vargas Llosa, a mí siempre me dio la sensación de que era uno de esos personajes que a través de la pluma, ¿no?, de sus grandes novelas, quería cambiar, transformar un poco el mundo, sobre todo el Perú, y hasta el Perú profundo. Por eso es que se mete en política, por eso es que además tiene esta necesidad social de escribir y se dedicó al periodismo durante una época. Por supuesto que así, en la época de la crónica, imagínense ustedes en el centro de Lima, en una vieja oficina, con un teclado, una máquina de escribir de esas antiguas, él empezaba a presentar su... Mario Vargas Llosa siempre mostró un profundo amor por Perú. A lo largo de su vida, expresó con orgullo su identidad arequipeña, mencionando con cariño la gastronomía local como el rocoto relleno y el solterito. Su legado perdura sobre todo después de recibir el Nobel en 2010, dejando un impacto imborrable. Sus primeros aportes, ¿no? Él siempre estuvo enamorado del Perú. Cada vez que le preguntaban en entrevistas que le han hecho en cadenas de todos los países, porque además su obra ha sido traducida a casi todos los idiomas, no dejaba de decir abierta y orgullosamente que era un peruano, un arequipeño. Más de una vez lo escuché hablar del rocoto relleno, y del solterito. Acá María Fe se ríe porque María Fe es arequipeña y sabe más que nadie de la historia de Mario Vargas Llosa. Repito, en el 2010 recibe el premio Nobel. El primer escritor peruano que recibe un Nobel. Está en la lista de los 5 principales escritores de esta parte del mundo. Y Mario Vargas Llosa se fue, su cuerpo se fue, nos dejó, pero deja un... ¿Qué aspecto de la vida y obra de Mario Vargas Llosa te parece más impactante o relevante para la sociedad peruana hoy en día?